hablaremos de la leyenda de San Brandán y de San Maclovio, y después daremos cuenta de una isla inconstante. Un ermitaño llamado Barintus le contó a su primo Brandán de la existencia de un lugar edénico. Más, era el lugar donde había estado Adán y en el que Dios permitía a sus santos vivir después de la muerte. La historia fue así. El propio Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, habían vagado por aquel maravilloso sitio que se encontraba más al oeste de la isla de las Delicias. En realidad es otro nombre que recibían las Islas Canarias. Es decir, estaba más al oeste de las Islas Canarias, un dato absolutamente insuficiente. En aquella tierra, digo, no en las Islas Canarias, sino en aquel maravilloso Edén, abundaban las flores y los árboles frutales como conviene, y su suelo estaba pavimentado de piedras preciosas, como no sé si conviene tanto. Recorriendo el lugar, llegaron Barintus y su ahijado a un ancho río, y cuando se aprestaban a vadearlo, se les apareció un ángel que les prohibió seguir más allá. De regreso, Barintus y Mernoc se dirigieron a la isla de las Delicias, es decir, a las Islas Canarias, en donde se quedó el ahijado. Pero Barintus volvió a Irlanda y, de camino a su monasterio, visitó a su primo Brandán, a quien le relató toda esta aventura. Brandán quedó tan impresionado, imagínese, sí, claro, que al día siguiente le propuso a San Maclovio y a 14 de sus discípulos emprender viaje en busca de aquella tierra. Durante 40 días se prepararon para las fatigas del viaje, ayunando un día de cada 3. No parece una forma adecuada de prepararse para las fatigas de un viaje en donde ayunarían 3 días de cada 2. Bueno, pero construyeron un velero cuyos costados y cuadernas eran de mimbre, claro, recubiertos con cuero de vaca y corteza de roble. Almacenaron también provisiones para 40 días, justamente los que tardaron en hacer el barco, motivo por el cual se las comieron todas. Discúlpeme. No, por favor, también en el medio. Almacenaron pieles para reemplazar las que cubrían el entramado de la nave. Sí. Previsores. Bautizaron el barco con el nombre de Trinidad, levantaron un mástil en medio de la cubierta, digo en el orden inverso probablemente, y aprestaron una vela y un timón. Entonces surcaron los mares. Dice, vamos a surcar los mares. Durante 7 años no les habrán alcanzado las provisiones, que apenas bastaban para 40 días. Durante 7 años recorrieron el Atlántico y encontraron muchas cosas muy extrañas. Sí. Las islas de San Albeus, en donde vivían 24 monjes que, excepto para cantar himnos, no pronunciaban palabra desde hacía 8 años y conversaban mediante un lenguaje de gestos. Después de aprovisionarse, continuaron y llegaron a otra isla cubierta de viñas que producían uvas del tamaño de manzanas. Bastaba una de aquellas uvas para alimentar a un hombre durante todo un día, siempre que el hombre no fuera muy goloso. También advirtieron durante la travesía Brandán, que después fue San Brandán, San Maclovio y los 14 monjes, una columna de cristal con una envoltura de plata o de vidrio que permanecía de pie en medio del océano. Ya habían bebido a esa altura, claro. Sí. Asimismo, encontraron demonios, pigmeos, gatos marinos, serpientes marinas, dragones, buitres y ángeles. En una de 3 islas volcánicas que avistaron, descubrieron nada menos que a Judas. No. Sentado en una roca donde descansaba de su tormento infernal, pues ese día era domingo. ¡Qué casualidad! Qué notable la suerte del marido. También visitaron otra isla habitada solo por grandes ovejas blancas y otra que era el paraíso de los pájaros, en la que los árboles no tenían hojas, sino menudas criaturas cubiertas de plumas que se colgaban de las ramas por el pico, succionando el jugo de la corteza. Un asco.
Bueno, grandes y muchos fueron los prodigios que conoció San Brandán en estos 7 años de peregrinaje por el mar en busca de aquella isla prometida. Y finalmente llegaron a la isla que había descrito Barintus. Llegaron, la recorrieron, el mismo ángel les prohibió cruzar el mismo ancho río y los invitó a volver a su barco Trinidad, llevándose él y los suyos todas las frutas y piedras preciosas que pudieron cargar. Cruzaron el anillo de niebla que envolvía el lugar y San Brandán retornó a Irlanda y allí contó repetidas veces a sus hermanos cómo fue su aventura, dónde disfrutaron con gozo, dónde pasaron aprietos, a veces en el mismo lugar, y cómo, en cuanto les hizo falta, hallaron todo lo que a Dios pidieron. En el convento de Irlanda, relataba San Brandán a sus hermanos estas historias. También les contó que un día estaban navegando sin descubrir tierra, justo en el día de Pascua, y rogó San Brandán para que les hiciese Dios la gracia de hallar algún enclave en el que poder decir misa. Oyó el Señor los votos de su siervo y dispuso que en medio del mar surgiese repentinamente una isla. Mirá vos. Plop. Desembarcaron, y mejor todavía desembarcaron, y a los primeros pasos que dieron por el lugar, descubrieron el cadáver de un gigante que yacía en su sepulcro. Por indicación de San Brandán, Maclovio resucitó al gigante. Claro. San Brandán le dijo, a ver, resucitame este gigante. Maclovio lo resucitó y ambos lo instruyeron en la religión cristiana, dándole idea del misterio de la Trinidad y de las penas del infierno. Luego lo bautizaron, poniéndole por nombre Mildúo. Lo bautizaron Mildúo y eran felices los 3. Y entonces le dieron permiso para morir de nuevo. Bueno, los viajeros levantaron un altar, celebraron la Pascua con un oficio lleno de fervor. Calcule. Había nacido una isla de la nada, habían resucitado a un muerto. Si uno no tiene fe en esos momentos, ¿cuándo los va a tener? Y se llevaron para comer carne que habían guardado, andá a saber de dónde. El gigante, casi. Ya estaban por comerla, pero la tierra empezó a temblar. Y a andar. La isla se empezaba a alejar del barco. Entonces salieron todos rajando, embarcaron. Y aún a 10 leguas de distancia todavía podían divisar con toda claridad el fuego que habían encendido sobre el suelo de aquella isla, que iba desapareciendo hasta sumergirse del todo. Hasta aquí esta bella leyenda de San Brandán, pero conviene decir ya en terrenos absolutamente reales que a 19 millas al sur de la costa de Sicilia y cerca de la extremidad noreste de Túnez se encuentra una roca que, según los vulcanólogos, podría volver a emerger en poco tiempo, ya que se haya sumergido. Claro. Bien, si así sucediera, este islote podría volver a provocar un auténtico conflicto internacional, como ya ha provocado. Porque esta isla ha salido 4 veces a la superficie en los últimos 2000 años. Las referencias más antiguas sobre erupciones submarinas en la zona se remontan a la Primera Guerra Púnica, allá por el 264 antes de Cristo, la guerra entre Cartago y Roma. Los cartagineses y los romanos. Claro. El 2 de julio de 1831, una enorme erupción hizo salir a la isla con 63 metros de altura y 5 kilómetros de circunferencia. ¡Epa! Bueno, ahí emergió del mar en el canal de Sicilia, entre Sciacca y Pantelleria. Los primeros en percatarse de esta aparición fueron los habitantes de Sciacca, preocupados justamente por la columna de humo que se elevaba del mar en el horizonte y por las sacudidas de un terremoto que se repetían amenazador. Digamos que Italia no era aún una nación unificada. No estaba cumplido el sueño de los Italiani Uniti. La aparición de esta pequeña roca provocó un conflicto entre Inglaterra, Francia y el Reino de Sicilia. Claro. Cada uno de ellos con aspiraciones territoriales sobre la isla.
Hubo también una expedición británica al mando del capitán Senhouse, que desembarcó, no sin dificultad, colocando la bandera en la isla a la que dieron el nombre de Graham. Ese mismo mes, Ferdinando II de Borbón, rey de las dos Sicilias, también en Italia, decidió anexar el naciente territorio a su reino y en su honor la isla fue bautizada como Ferdinandia. Y el 29 de septiembre un destacamento llegado de Francia colocó la bandera francesa sobre la isla y la denominó Isla Julia. España también declaró sus ambiciones territoriales, ya que España también tenía sus intereses en Nápoles, etcétera. Pero no hubo conflicto porque en diciembre de ese mismo año la isla, llámele Graham, Ferdinandia o Julia, se hundió en las aguas del Mediterráneo, donde permanece hasta hoy. Mientras existió, recibió la visita de numerosos científicos de diferentes países, incluso viajó hasta ella Sir Walter Scott. Inspiró la isla a varios escritores como Fenimore Cooper, que escribió una novela que se llama El Cráter, nuestro amigo Alejandro Dumas, L'Esperonare y Julio Verne, Las grandiosas aventuras del maestro Antífer. En 1987, durante el conflicto con Libia, un piloto estadounidense vio la sombra del islote y pensando que era un submarino lanzó varias cargas de profundidad. En 2002 aumentó la actividad, sísmica en la zona de esta isla y se especuló sobre una eventual erupción y una reaparición de la isla. La cima del volcán, que en 1999 estaba a 8 metros bajo el nivel del mar, en 2002 se encontraba a 5 metros. Así que hoy ya debemos estar asomando la cabecita. En ese año, el diario londinense, el Times, publicó la noticia. Dice, una isla británica emerge en la costa de Sicilia. Y en respuesta, un equipo de submarinistas sicilianos colocó una gran bandera italiana y una placa en la cumbre de la isla sumergida en una ceremonia patriótica de manera tal que la isla ya, llegado el caso, emerja con nacionalidad. Qué lindo. En realidad la historia, Alejandro, es muy parecida, con la diferencia de este movimiento, este molesto que tiene esta isla, a la isla de Malta, que empezó como la sede de los caballeros de San Juan en Rodas, con sede en Malta, y que tuvo ocupación francesa, británica, bueno, también árabe, española, y generó un idioma que es bastante parecido al nuestro por lo impronunciable. Pero bueno, esa isla quedó siempre quieta ahí. Tuvieron que darle independencia al final, como hacen los británicos con todo lo que no pueden dominar. Con todo lo que no. Señores, este es el momento de escuchar el disco correspondiente. ¿Usted tiene alguna dedicatoria adicional? Había pensado, primero cuando me empezó a hablar de Brandán me acordé y teniéndolo aquí a un verdadero referente de la cultura irlandesa como Barton, Patricio, ¿no? Patricio. Que además hacía cosas con un bastón, con un palo, y ahí donde él lo ponía salían serpientes o desaparecían o qué sé yo. Después empecé a pensar, cuando se empezaron a meter los otros tipos en Sir Gawain, Pellinor, en Tristán, que se atrevió a subirse a un barco para afanarle la mina al tío finalmente, pero sobre todo en nuestro amigo Jasón, porque justamente el problema de toda esta gente es llegar a un lugar, aposentarse, poner banderas y pretender cosas de la propiedad, sobre la tierra, sobre las mujeres o sobre, por ejemplo, la poesía. En vez de recordar aquel viejo precepto que dice navigar en es navegar es preciso, vivir no es preciso. A todos los que vayan a hacer esa pavada de meterse con la propiedad, les decimos que mañana zarpa un barco. Y canta esta hermosa canción Karina Björlegui. Adelante.